Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo taller de Quirón Salud. Hoy estamos con la doctora Susana Monereo Mejías, que pertenece al departamento, al servicio de endocrinología y nutrición del Ruber Internacional. Buenas tardes, Susana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nada, nos va a hablar un poco de cómo en estas fiestas intentar compensar o intentar no comer tanto de lo malo y más de lo bueno y esas cosas. Y luego de cara al año que viene, pues también cómo seguir una dieta más saludable, ¿no? Como propósito de año nuevo. Bueno, pues os dejo con ella. Gracias, Susana. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a uno, porque somos mujeres mayoría. Es bastante normal, yo creo que las mujeres tenemos como más interés en el mundo de la dieta, salvo este caballero. Y bueno, ¿a quién no durante las fiestas le preocupa qué va a pasar, que esos kilos de más, qué vamos a hacer el año que viene? Bueno, pues un poco la idea es pues hablar de esto, de la importancia del equilibrio en la alimentación, antes de los atracones de navideños, pero también después, porque evidentemente la Navidad está aquí y culturalmente venimos de una cultura donde la comida es muy importante. Y ustedes se han planteado, o vosotras habéis planteado, ¿por qué es tan importante la comida? Pues porque hasta hace 50 años no había comida, o 60, o 70 como mucho. No había comida, la comida era un bien escaso. Hemos sobrevivido 3 millones de años y los últimos 60.000 desde que somos Homo sapiens sin comer. ¿Y qué nos ha hecho sobrevivir a esa falta de comida? El hambre, ¿no? El hambre es lo que te hace buscar comida y el que más comía y mejor se alimentaba, más vivía. Entonces, nos hemos ido seleccionando las especies, la especie humana, dentro de la especie humana, aquellos individuos que eran capaces de comer más y almacenar más comida en forma de grasa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los que somos ahora hijos de esas personas que fueron capaces de sobrevivir al hambre, ahora no sabemos cómo defendernos de la abundancia. ¿Qué ocurre? Que estamos desadaptados. No tenemos la culpa de comer mucho. Es que somos así. Es que si no hubiera hambre, ¿cómo hubiera salido el pobre hombre del Cromañón de la gruta a comer? Pues porque tenía hambre, porque estaban las fieras ahí fuera. O sea que al final, el tener hambre, que ahora vamos a ver un poco, forma parte de la biología de nuestra... No es que seamos unos glotones culpables, es que hay mucha comida que nos inunda. Y yo como le llamo los ocupas, porque hay que ponerse, hay que saberse defender. Y es lo que voy a intentar explicaros, es saberse cómo defender de ese exceso de comida que nos rodea. Además, esa cultura que se ha ido desarrollando durante miles de años alrededor de la comida, pues un poco nos sociabilizó. Realmente alrededor de la comida, alrededor del fuego, es donde la gente empezó a hablar, empezó a tal. Entonces, es que es ancestral, ¿no? El que nos reunamos ahora en Navidad con la familia, ¿a qué? ¿A comer? Es que no hay otra cosa. Entonces, lo primero es que es algo que llevamos escrito en los genes, que no es algo, de verdad, fuera la culpa, no es un problema de voluntad, es un problema de biología, de cómo estamos hechos y de cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, como todos ustedes saben, para estar bien y estar sano y no engordar, hay una serie de normas básicas que todos conocemos. Comer lo necesario, ¿sí? Que todos lo conocemos o lo queremos hacer. Comer sano, todos sabemos, yo pregunto aquí, comer sano, todo el mundo sabe lo que es comer sano, ¿no? Evitar lo procesado, tomar alimentos que nos alimenten de verdad. Comer ordenado. Cuando uno come ordenado, uno recuerda lo que ha comido. Cuando picamos y comemos desordenado, casi nunca controlamos lo que comemos, pero sí que sabemos que hay que hacerlo. Comer despacio y disfrutar de la comida. Que parece que a veces comemos que nos lo van a quitar, ¿no? No picar entre horas. Hay que comer en las horas de las comidas y no hay que picotear. Parar de comer en cuanto empecemos a sentir que estamos llenos y no esperar a que el estómago reviente. No repetir. Esto es algo muy importante.
y que tenemos que acostumbrarnos todos a poner la comida que queremos comer nosotros y que coman nuestros familiares en un plato y no dejar la bandeja. Si somos 4 hay que guisar para 4, no para 14. Eso es muy importante, porque si no el que come más siempre va a comer el doble. Y luego no abusar del azúcar, porque es un alimento que nos sobra, no necesitamos azúcar en nuestra dieta. Cuando se introdujo el azúcar, la industria alimentaria vio que ¿qué hace el azúcar? Estimula mucho el placer. Entonces, comemos mucho azúcar, pero no la necesitamos. El azúcar la sacamos de las verduras, de las frutas, de la carne, ahí hay azúcar. No abusar del alcohol, independientemente del efecto que el alcohol pueda tener sobre el cerebro, las borracheras y tal, yo aquí lo traigo porque el alcohol al fin y al cabo es azúcar. Fijaros, hay una regla que es fácil de recordar. Una copa de vino o una cerveza, 3 azucarillos, más o menos. Un gin tonic, 12 azucarillos. Para que hagáis una idea de muchas veces, no sé por qué engordo, pues mira, ahí está. Y no pasarnos con los alimentos grasos que son excesivamente grasos y sobre todo las grasas de origen animal. El bacon, el tocino, ahora está tan de moda los torreznos, pues ricos claro que están, pero engordan muchísimo. Y además tienen grasas saturadas, de esas grasas que son las malas, las que producen colesterol. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué si todos conocemos estas normas no somos capaces de seguirlas? Bueno, pues la razón os la he dicho antes, es el hambre. El hambre, que es una señal biológica, probablemente el hambre es lo que nos ha hecho sobrevivir durante millones de años. Y hay 2 señales biológicas, las más potentes, que son las que llevan más placer aparejado. Una es el hambre y la otra, ¿cuál es? A que os la imagináis, ¿no? Para poderse reproducir, el reproducirse. El hambre y la reproducción son las 2 funciones fisiológicas que nos han hecho sobrevivir como especie, son las 2 que más placer llevan aparejado. Es difícil luchar contra esto. Y además el hambre no es una cosa que esté sola, es que el hambre se estimula por cualquier cosa. Visual, el ver alimentos da hambre, el olor de los alimentos da hambre, el comer a su vez da hambre, está el hambre del estómago, ese hambre que decimos que tengo un agujero aquí, tengo el estómago vacío. El hambre interna, el hambre de que cuando necesitamos nutrientes de verdad, lo que se llama el hambre celular, que sería el hambre de alimentarse, las emociones. Pero es que comemos cuando estamos tristes, alegres, cansados, sobre todo cuando nos queremos dar una recompensa, ¿no? Ese hambre emocional. Y luego el hambre mental cuando pues, estamos aburridos o al revés, tenemos mucha actividad en el cerebro. Es decir, todo da hambre. Por eso es tan difícil esas normas básicas que todos conocemos, tenerlas en marcha. Entonces, dependiendo de muchos factores, como es la hora del día, no es lo mismo, no se come con el mismo hambre a las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde que a las 7 de la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde utilizamos el hambre de comer, el hambre de alimentarnos. Y solemos comer, yo siempre digo a mis pacientes, a esa hora come repollo, sí. Y luego a las 7 de la tarde, ¿qué comemos? ¿A que no comemos repollo? A ver, ¿quién come repollo a las 7 de la tarde? Nadie. ¿Y qué comemos? Alimentos que están más ricos, procesados, que sean con mucho azúcar o crujientes, o alimentos saladitos, algo que da más placer. Entonces el hambre, la hora del día es muy importante y ahí utilizamos un hambre o utilizamos otra. El estrés o una situación emocional, pues cuando tenemos ese problema utilizamos un hambre o utilizamos otra. También cuando nos rodean los alimentos, pues si son alimentos muy ricos, pues tenemos tendencia a comer más porque comemos más con ese hambre emocional. Entonces, cuando utilizamos el hambre de comer, el hambre que nos alimenta, el hambre con la que nos alimentamos, pues generalmente comemos sano, comemos alimentos, pues carnes, pescados, frutas, verduras, un poco lo que es una dieta más o menos sana, bebemos agua, nos quitamos la sed con agua, solemos comer ordenado y somos capaces de controlar. Es decir, tenemos hambre, nos sentamos, tenemos un menú, comemos eso y ya está. Pero cuando utilizamos
ese otro momento del día comemos con esa otra hambre, que es el hambre del placer. Y ya no comemos esos alimentos, ni comemos de esa manera. ¿Qué hacemos? Pues comemos alimentos procesados y normalmente suelen ser o dulces o salados o crujientes, o las tres cosas. Y ahora habéis visto que la industria alimentaria fabrica muchos alimentos que son entre dulce y salado y sobre todo que crujan. El hecho de crujir es algo que produce mucho placer. En el cerebro no quita el hambre, sino lo que aumenta es el placer y produce mucha adicción. Hay que tener mucho cuidado, las patatas fritas, todo lo que es crujiente. Cuando tú te haces una tostada, el pan tostado, que apetece por la tarde, no, porque es crujiente y cruje. Entonces, solemos tomar bebidas dulces o alcohol, picamos, podemos acabar, sobre todo por las tardes o por las noches, dándonos un atracón y no controlamos las cantidades. O sea, estamos comiendo con otra hambre y es otra zona del cerebro la que está funcionando. Entonces, ¿qué ocurre en Navidad? Pues que todo esto que está continuo, que además está unido a eventos sociales, pues ¿qué hambre produce? ¿Con qué hambre vamos a comer? ¿Con cuál de las dos hambres vamos a comer? Evidentemente este exceso navideño, que está en todas partes, queramos controlarlo o no, o sea, forma parte de nuestra vida, pues realmente va a estimular el hambre de placer. Por eso es muy difícil, mucho, el no engordar y no comer en exceso en Navidad. ¿Por qué? Porque todo esto visualmente, el olor, la fiesta, el no sé qué, al final estimulan ese hambre del placer y con ese hambre del placer se controla muy poco, es muy difícil controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay tres cosas básicas. Pensar, por favor, hay que utilizar el cerebro, planificar los menús, hay que decir, bueno, pues si tengo 3 cenas, pues voy a hacer 3 cenas fuera de casa, pero el resto, menús organizados, voy a intentar compensar un poco. Que los menús sean sanos, o sea, con esto quiero decir, pensar, utilizar la comida ordenadamente y luego utilizar alimentos que sean sanos. Entre medias va a haber comidas, cenas, alguna tableta de turrón, sí, pero que sean ordenadamente dentro de un contexto, que no nos pillen de improviso, porque es que si no, es imposible parar de comer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y es un poco el final, pues ir un poco al concepto de lo que es la dieta saludable. ¿Y qué es una dieta saludable? Porque todos entendemos comer sano, pero ¿realmente qué es una dieta saludable? Pues lo primero es que sea una dieta adaptada, es decir, algo que esté adaptado a los mediterráneos, a que vivimos en Madrid, a que tenemos una edad tal, no come lo mismo un niño que un anciano, que un chino, que un japonés, Entonces, ¿por qué nos empeñamos en comer cosas exóticas? De repente se pone de moda, yo qué sé, los cereales no sé qué, o pues no sé, cuando vino el sushi, que de repente nos volvimos locos y parece que es que si no comíamos sushi no comíamos nada. Pues probablemente el sushi no es un buen alimento para nosotros. Tiene un arroz, tiene muchísimo azúcar, es un alimento que a los japoneses les va bien, pero probablemente a nosotros no tan bien. Adaptada y realizable, o sea, que sean alimentos adaptados a nuestra cultura, que existan, pero que además sea una dieta que podamos hacer, porque, yo qué sé, esas dietas tan raras de comer alcachofa por la noche, o yo qué sé, la dieta del melocotón, o sea, la cantidad de cosas que hay en Internet, que probablemente sabéis muchísimo más que yo, de todas estas locuras alimentarias que hay. Pues estas son las 2 primeras normas de esto. En segundo lugar, que tenga, independientemente de lo que hayáis oído, lo más importante son las calorías totales de la dieta, porque si el cuerpo al final lo traduce todo a calorías. Si tú comes mucha verdura, mucha fruta, pues al final habrá muchas calorías. También se puede engordar de mucha verdura y mucha fruta. Entonces, aparte de esos conceptos, hay que las calorías totales de la dieta estén ajustadas al gasto que hacemos nosotros. Nosotros aquí más o menos tendremos un gasto de alrededor de 1.500, 2.000, 2.500 como mucho si vamos al gimnasio y hacemos ejercicio. Comer por encima de eso, garantizado que se almacena, y se almacena siempre en forma de grasa. Entonces,
perdonad, es muy importante que las calorías totales de la dieta estén ajustadas al gasto que tenemos, y el gasto va en función del tamaño corporal. No gasta lo mismo una persona grande que una persona pequeñita, y luego a la actividad física que hagamos. En segundo lugar, bueno, con esto vamos a evitar la obesidad. O sea, el ajuste calórico, lo más importante es para evitar la obesidad. En segundo lugar, hoy a la dieta le pedimos algo más. No solo que no engorde, sino que además pueda ser terapéutica. Entonces, con los alimentos y cómo los mezclamos y cómo los usamos, podemos tratar enfermedades, como sabéis, como la diabetes, la dislipemia, exceso de colesterol, la hipertensión, qué cantidad de azúcar comemos, qué cantidad de sal, qué cantidad de colesterol. O sea, todo eso hace que la dieta sea saludable. Pero también, un paso más de la dieta sana, nos puede ayudar a prevenir enfermedades, como es, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular. Tú, si haces una dieta sana, no engordas, utilizas unos alimentos correctos, pues hoy sabemos que las dietas ricas en fruta y verdura, las dietas tal, previenen enfermedades cardiovasculares, previenen el cáncer, y hasta ya estamos hablando del deterioro cognitivo, las demencias. Es decir, que podemos utilizar la alimentación como prevención. Pero probablemente lo más importante de la dieta es que no haga daño. O sea, que seamos capaces de alimentarnos de forma correcta y que no nos haga daño. No seamos extremos y hacer cosas exóticas y exageradas, porque al final engordar mucho, adelgazar mucho, comer mucho de una cosa, muy poco de otra, al final lo que desequilibras es mucho la dieta. Y la dieta al final es un conjunto de los nutrientes, como vamos a ver ahora, los macronutrientes, grasas, proteínas, hidratos de carbono, pero también los micronutrientes, que son todos los minerales, el magnesio, el calcio, el fósforo, las vitaminas. Todo eso va en un conjunto. Si tú haces una dieta muy extrema, de que no comes nada de grasas, nada de no sé qué, nada de tal, al final desequilibras mucho la dieta y acabas haciendo daño, que esa es una cosa que vemos ahora mucho. ¿Qué tipos de dietas hay? Yo traigo esto como un resumen, porque habría infinitas. Casi diría que hay tantas dietas como personas. Probablemente cada uno que estamos aquí comemos diferente, y hay lo que yo os decía, seguro que sabéis vosotros más que yo. Pero globalmente hay como tres grandes patrones. Dietas en las que utilizamos cambios en el porcentaje de los grandes grupos de alimentos, como sabéis, proteínas, grasas y los carbohidratos o los hidratos de carbono. La dieta básica, la dieta estándar, tiene estos porcentajes. Un 20% de las calorías suelen ser proteínas, un 30% suelen ser grasas y un 50% de la dieta suelen ser los hidratos de carbono, que no el azúcar, sino el pan, la pasta, el arroz, la patata, lo que son los cereales, ¿vale? Esto sería la dieta básica, una dieta mediterránea, la dieta. Pero luego aquí podemos modificar, por ejemplo, la dieta rica en proteínas, las dietas esas que se llaman proteinadas. Pues fijaros cómo cambian los porcentajes. Entonces las proteínas suben al 45% de las calorías totales de la dieta, lo tomamos en forma de proteínas, y bajamos los hidratos de carbono. Estas son unas dietas que se pueden hacer y que sí, yo creo que deben ser controladas por alguien que sepa, porque pueden tener efectos secundarios sobre el riñón, sobre tal, pero con estas dietas a veces las utilizamos para pérdidas de peso. O la famosa dieta keto, que habéis oído hablar, la dieta cetogénica. Es una dieta en la cual, fijaros que lo que aumenta mucho es el porcentaje de grasa. Es una dieta en la que se comen fundamentalmente grasas, que no sean grasas malas, grasas buenas, aceite de oliva, grasas de origen vegetal. Y estas dietas lo que utilizan, en vez de quemar glucosa, queman grasa y sube eso que se llama la cetona. Por eso se llaman dietas cetogénicas. Por ejemplo, esos serían unos patrones de dietas y podrían ser dietas que se pueden realizar. O también dietas en las que limitamos las horas de las comidas. Esto está muy de moda, que es lo que conocéis como el ayuno intermitente. Y el ayuno intermitente se puede hacer o bien ayuno intermitente por días, y hay patrones que se puede comer un día sí y uno no, o comer, el más típico es el 5-2, comer durante 5 días y 2 días a la semana no comer. O bien el ayuno intermitente por horas, que en inglés se utilizan mucho las siglas en inglés, que es el TRF, Time Restricted Feeding, que lo veréis así puesto. Y son
16 horas sin comer y se come durante 8 horas. Se hacen ventanas de horas de alimentación. Hay quien prefiere no cenar y hasta el desayuno durante toda la noche, ahí hace 16 horas, o bien al revés, no, cena pronto y salta el desayuno y hasta la comida. Esos suelen ser los dos patrones más habituales. Mi recomendación es que es mejor no cenar que no desayunar. O bien 12 horas sí, 12 horas no. Bueno, eso hay para todos los gustos. O patrones globales de alimentación. Es decir, lo que es el concepto dieta mediterránea, que ahora os traeré los dos importantes, el ayuno y tal, o un patrón vegetariano. Hay gente que no come proteínas de origen animal, solo toma vegetales. Bueno, pues son dietas que tienen sus pros y sus contras. Las dietas vegetarianas son pobres en proteínas, pobres en hierro, pobres en lácteos, o sea, hay cosas que tienen sus pros y sus contras, o la famosa dieta paleo, en la cual solamente se comen alimentos no procesados. Son dietas que, bueno, son alimentos frescos, por así decirlo, ¿no? Serían patrones alimentarios, o sea que hay muchas formas de elaborar estas dietas. La clásica, la que hacemos, la que yo creo que deberíamos hacer todos, la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea de verdad, no la dieta mediterránea, esta mezcla que nos han invadido los yanquis con todas sus hamburguesas y tal, porque la dieta mediterránea es la dieta que hacíamos toda la cuenca mediterránea, España, Italia, Grecia, en la cual, ¿qué se come? Bueno, primero, fijaros que la base de la pirámide de la dieta mediterránea es nuestro hábito de vida, es nuestra forma de ser, que somos sociables, que comemos, es distinto de cómo lo hacen los nórdicos, ¿no? Comemos al aire libre, nos gusta comer en familia, comer juntos, o sea, esto es parte de la cultura mediterránea. Pero luego fijaros los alimentos que son la base de la alimentación. Las frutas, las verduras, el aceite de oliva y bueno, pues los cereales, sobre todo los cereales integrales, la pasta, el arroz, los frutos secos, las semillas, las hierbas, las especias. Luego, sobre todo los pescados y los mariscos. Y ya un poquito más arriba en la pirámide de la dieta estarían, para comer menos veces en lo que era la dieta mediterránea clásica, estarían las aves y los lácteos. En general la dieta mediterránea es una dieta baja en lácteos porque como no le ocurría a nuestros antiguos predecesores, es que en la cuenca mediterránea no había vacas, por eso tenemos tanta intolerancia a la lactosa, porque aquí que teníamos cabras, que la cabra tiene muy poquita lactosa. ¿Qué ocurrió? Pues que metieron vacas y ahora tomamos todos leche, pero fijaros que la dieta mediterránea tiene poca leche. ¿Por qué? Porque la toleramos mal. Los adultos en general, seguro que aquí hay muchas personas que no toleráis la lactosa. En general de adultos, los mediterráneos toleramos mal la lactosa. Y ya al final, pues estaría la carne roja y los dulces, para tomarlo con poca frecuencia. Vino con moderación, sería como una copita al día. Actualmente las recomendaciones, sobre todo de los especialistas en hígado, es 0, la recomendación de vino es cualquier copa de vino hace daño y yo te digo que cualquier copa de vino engorda. No me meto en si hace daño o no lo hace, pero engordar engorda. Y agua, ¿vale? Entonces esto sería un poco el patrón alimentario en el cual tendríamos esto todos los días y luego eso de vez en cuando. El ayuno intermitente, pues lo que os decía, pautas en las que se pueda comer un día sí y uno no, o pautas en las que, por ejemplo, no comen, pero toman como un 25% de las calorías de la dieta, que más o menos serían como unas 500 calorías. Nada, como comer un filetito, más o menos. O no comer aquí, o sea, hay muchos patrones. Agua, solo líquidos. Líquidos sin calorías. No te desmayas. Hoy el ayuno intermitente, aparte, se descubrió hace ya muchos años, se empezó a estudiar en animales, en ratones, y se vio, lo más importante del ayuno intermitente es que pone el cerebro en marcha, o sea, lo que hace es que produce una mejora enorme del funcionamiento cerebral. Y luego mejora mucho desde el punto de vista metabólico. La diabetes, el colesterol, todo eso mejora mucho. O luego pautas de estas en las que yo os he dicho, se puede comer durante unas horas, haces ayuno, tal.
Pero ¿qué sabemos respecto a los kilos? Bueno, pues que el ayuno intermitente es eficaz y se puede utilizar para perder peso, pero sobre todo ayuda a controlar lo que yo os decía, enfermedades metabólicas, puede prevenir el deterioro cognitivo, el deterioro cerebral, pero no es mejor que la restricción calórica normal, es decir, que no es mejor porque lo que ocurre es que tú no comes durante 16 horas, pero normalmente en las horas que comes sueles comer bastante, entonces compensas y es... Hasta todos los estudios que hay dicen que no es mejor que una dieta en la cual tú intentes comer un poco menos, ¿vale? O sea que... ¿En la diabetes? Bueno, no en todas las diabetes hay que comer 5 veces al día, pero para intentar no juntar mucho los medicamentos, sobre todo, perdón, los azúcares, para que no se te junten y no necesites, no te suba mucho el azúcar. Pero a veces puedes utilizar ayuno intermitente en la diabetes, ¿eh? y funciona bien. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos de verdad que necesita una dieta? Fijaros que ahora funcionamos mucho con este concepto, que es en la dieta del plato. La mitad de lo que comas siempre que sea vegetal, da igual el vegetal que sea, y de la forma en la que lo cocines, crudo, cocinado, y de la otra mitad, esto es una buena forma de hacerse una idea de cómo hacer una dieta, de la otra mitad, un cuarto proteínas y un cuarto los hidratos de carbono. E intentar que los hidratos de carbono siempre sea uno, no mezcles las patatas con el arroz o el arroz con la pasta con el pan, intentar elegir un hidrato de carbono. Esto sería una buena norma. Y luego, las recomendaciones clásicas, que la dieta sea fácil de hacer, que no tengas que ir a comprar una cosa rarísima, no te compliques. En segundo lugar, que genere adherencia, porque yo te puedo poner una dieta muy rara, pero si no te genera ninguna adherencia, porque es imposible, porque no la puedes hacer, porque tienes unos horarios imposibles que no se adaptan a tal, porque te obligo a llevarte un pollo al chilindrón hecho por la noche, es que es imposible. O sea, que la dieta sea fácil de hacer y que te genere adherencia. O sea, que de esos patrones que hemos contado, ¿cuál al que tú te adhieras mejor? Que consigas hacer un balance de calorías negativo, porque si no, no vas a adelgazar. Será muy sana lo que tú quieras, pero para adelgazar necesitas que el balance de calorías sea negativo. Y que luego la calidad de los alimentos, es decir, que tú puedes comer poco, pero si lo poco que comes es azúcar o es alcohol o es foie, que está riquísimo, pero al final no es una dieta sana, ¿vale? Entonces estas serían las características más importantes que tenemos que tener en la cabeza para hacer la dieta. Entonces ya al final, ¿qué les recomendaría yo para intentar no engordar en Navidad? Pues primero, no llegar con hambre voraz a las comidas, porque si uno llega con un hambre enorme, se lo va a comer todo. Entonces, buscar trucos para, pues me como una manzana antes de ir a la comida, bebo agua, hago algo con el cual no llegue y devore allí todo lo que vea de los aperitivos. Cuidado con las porciones. No es lo mismo un plato así que un plato así. Entonces, recomendación de comer, por ejemplo, lo del famoso comer en plato de postre, es que reduces mucho el tamaño de la ración. Parece que no, pero se reduce mucho. Priorizar lo saludable. Pues si en la comida hay cosas menos saludables y más saludables, pues que hay que intentar ir más a lo saludable. Quitarse la con agua. Esto es un consejo porque si te lo quitas con la cervecita, que está tan rica, tan estupenda, pues ya te has metido 3 azucarillos. Si te das otra cervecita, pues primero quítatela con agua y luego tómate una cervecita y la disfrutas. Pero no te quites la con agua. Intenta quitarla con, perdón, no con alcohol, sino con agua. Perdón. Luego, yo creo que prohibir funciona mal y a nuestro cerebro tampoco le gusta. O sea, no puedo. La restricción continua, al final, lo único que lleva es que de repente te sale el hambre esa del placer y acabas dándote un atracón de aquello que más te gusta, ¿no? Entonces, yo creo que no te lo prohíbas, pero no abuses. Y luego, no te castigues. O sea, no tenemos la culpa de tener ese hambre y esta forma de comer. Pero no esperes a que pase la Navidad para ponerte en marcha. Por favor, hoy ya. Aunque esta noche tengamos una cena,
pero ya para empezar con los propósitos mañana. Porque claro, si tú te dejas, dices, bueno, yo lo que hacemos todos, ¿no? Pues después de Navidades ya empezaré. Pero ya empiezas con 3 kilos más. Entonces, si tú hoy tomas la decisión de decir, bueno, pues ceno, pero ya mañana me voy a cuidar, yo creo que eso es mejor que no dejarse, porque es mucho más difícil luego perder los kilos que no haberlos ganado. Y luego, muy importante, aprender a controlar el hambre del placer, o el hambre emocional, o el hambre de la recompensa, o el hambre hedónica, tiene muchos nombres. Y para eso tenemos que utilizar mucho la cabeza y ser racionales. Hay que pensar antes de comer. Si tú piensas, cuando llegas a casa y que se te ha puesto el trozo de chocolate aquí o las patatas fritas, llegas y piensas, o eres capaz de hacer algo entre medias, entre el impulso, es como cuando vamos de compras. Si tú cuando te apetece el bolso te das una vuelta a la manzana, luego de repente dices, ¿para qué? Si ya no lo necesito. ¿A qué nos pasa eso a todos? Bueno, pues es lo mismo con la comida. Si tú cuando te da el impulso de comer y de darte el atracón, piensas y te das una vuelta o sacas al perro o yo qué sé, te lavas el pelo, o sea, haces algo entre medias, probablemente seas capaz de controlar y no pegar el atracón. Identificar los alimentos que te producen ese fenómeno de seguir comiendo, que se llaman alimentos gatillo. Generalmente es el dulce, pero mucho los alimentos crujientes, ya os lo digo. Entonces, intentar que no estén en casa, porque si tienes patatas fritas o galletitas o tal, con mucha frecuencia vas a empezar ahí y luego una vez que empieza, eso te desencadena un mecanismo que es como una adicción y es muy difícil parar, ¿vale? Por supuesto, en la comida, pensar siempre hacer una pausa antes de repetir. Evitar comer por presión social. Muchas veces vamos y ¿cómo me lo voy a dejar? Si es que me han invitado, es que no sé qué, estoy en una cena. Pues se deja, si no se tiene hambre o no se quiere comer, por favor, es que nos han educado para que nos comamos, ¿no? A todos, por lo menos a mí, que hay que comerse todo, ¿no? Porque nos educó una generación que pasó hambre, pero nosotros ya no. Entonces, no tenemos obligación de comérnoslo todo. Y luego, ser conscientes de que muchas veces lo que estamos es intentando solucionar el estrés. Hemos tenido un mal día, pues llegamos a casa y en vez de derivar ese estrés pues al gimnasio o a dar una vuelta o a respirar, lo que hacemos es comer. Pues no, por favor, todo lo que es el estrés, problemas emocionales, intentar solucionarlos de otra manera, no a través de la comida. ¿Vale? Y yo creo que con esto, muchísimas gracias y feliz Navidad. No sé si ahora tenéis alguna pregunta que le queráis hacer a la doctora sobre... Yo tengo insomnio y yo soy con el chocolate negro, para mí es... ¿Verdad? Por la noche. Entonces, yo puedo estar sin dormir y a las 4 de la mañana tengo que buscar chocolate. Sí. Yo ahí por lo que dicen, no voy a ir a caminar, porque si estoy caminando... Bueno, pero probablemente tú vas a necesitar un poco de ayuda. No me hace nada, no tomo nada porque no me hace nada. Pero para dormir y para... Es que ese es un trastorno de comedora nocturna, eso tiene un nombre. Yo creo que eso lo debes consultar con el psicólogo. No, el insomnio llevo a... No el insomnio, el ser comedora nocturna. Ya, pero como no duermo, pues me apetece comer chocolate negro. Pues- Chocolate negro, del 70 al 80. Pues lo primero no lo tengas en casa. Cuando hueso me va muy bien. No lo tengas. Eso es un trastorno. Varias personas tienes que tener muchas cosas, ¿no? Sí, pero chocolate negro, si es lo que a ti te desencadena, es lo que te digo, eso es tu alimento gatillo. No lo Sí, pero tengas. si por ejemplo de repente no hay otro chocolate, voy a por él. Te vas a por el Y digo, bueno, chocolate. como no hay este, pues me como el otro. Es difícil. Ahora hay fármacos, los fármacos estos nuevos que son los GLP-1, el Ozempic, que ese que habéis oído hablar, controla mucho ese hambre hedónica, el hambre, ese fármaco probablemente a ti te vaya Te bien. digo que el desayuno yo me tomo un vaso de leche con Nesquik y puedo comer a las 4 de la tarde y ya no tengo hambre durante... Pero es por la noche que se te desencadena.
claro, se te desencadena ese fenómeno de la comedora nocturna y los atracones, y al final te podrías incluso dar un atracón al final. Me como un trocito de chocolate. Y con uno solo vale. Bueno, Pero cuando hay noche mala, como digo yo, de imaginaria, la tableta cae. la tableta. Sí, sí. Eso es un trastorno de conducta alimentaria, o sea que sí tienes. Medicamentos sobre lo que pido para descansar. ¿Quién me lo está preguntando? Tú. Pienso que es lo mejor que nos ha pasado en los últimos años. Realmente es un antes y un después en el tratamiento de la obesidad es lo mejor que ha ocurrido en los últimos años. El Ozempic, que es el primero de todo lo que viene, porque ya ahora hay varios, y lo que pasa es que son fármacos que no se deben utilizar para ponerse un vestido, o sea, eso me parece mal, pero como fármacos en sí mismos es un avance enorme en el tratamiento de la obesidad, enorme, y que ha venido para quedarse y con unos resultados espectaculares. Pensé que para la obesidad mórbida, bien, No, pero para adelgazar 2 kilos. No, para 2 kilos no, pero para sobrepeso y obesidad, para incluso obesidades pequeñas, que es el sobrepeso, sí, sí. ¿Cómo funcionan esos medicamentos que hiciste? Pues estos alimentos están hechos con la hormona natural de la saciedad, que se llama, el nombre médico se llama el GLP-1. Luego los han modificado para que duren, porque se pinchan una vez a la semana. Entonces son la hormona natural, pero con un efecto prolongado de acción. Y tienen dos modos de acción. Por un lado, son capaces de ir al cerebro y controlar ese hambre emocional y producen saciedad, y hacen otra cosa muy interesante, y es que hacen que el vaciado gástrico se enlentezca. O sea, el estómago se vacía más despacio, de manera que comes y te llenas enseguida. Y eres capaz de parar de comer con poquita cantidad de alimento. Esas dos cosas hechas a la vez tienen un efecto muy importante sobre la saciedad y hacen que se coman menos. Luego bajan el azúcar, tienen otras cosas, pero para lo que lo utilizamos es ahí. Y muy bien. ¿En qué casos están subvencionados? Solo uno de ellos, el Ozempic, en diabetes. Estamos peleando mucho para que... Si no tienes diabetes y tienes obesidad, por ejemplo. No. O sea, financiado por la Seguridad Social, no. ¿Y si tienes una prediabetes? Tampoco. Ahí van a meter por mí. Tienes que tener diabetes y obesidad, las dos cosas, para que te lo financie la Seguridad Social. Y que también es para el corazón, para el tema de arritmia. No. Pero hay un medicamento que es para la diabetes y para insuficiencia cardíaca y todo, que lo mandan, y hay personas que les sienta, no por la diabetes, por la insuficiencia cardíaca, lo tienen que dejar de tomar porque les sienta fatal. No Bueno, comen, pero yo creo que ese es otro fármaco. Hay dos fármacos de eso, que son lo toman los de la diabetes y la insuficiencia cardíaca, te lo digo porque mi madre por una insuficiencia cardíaca se lo han mandado, y al final el cardiólogo dice, oye, yo no puedo tomar esto, porque una cosa es que se me quite el apetito y otra cosa es que me ponga mal, que ya es asco. Bueno, es que a veces tienen efectos secundarios, sobre todo en náuseas. También se empiezan a dar como por dosis pequeñas, ¿no? Y van Sí, y van para que lo aumentándose puedas poco a tolerar, poco, ¿no? sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Nada, doctora vosotros. Monereo. Y hasta pronto.